Leo el texto sagrado, Proverbios capítulo 31, versículo 8 y 9. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Continuamos hablando hoy sobre asuntos trascendentales en la serie especial Aborto, Cruel Asesinato de Inocentes. Esto que voy a hablar hoy es como un mensaje intermedio antes de que ustedes escuchen asuntos mucho más fuertes todavía. Creo que todo es delicado, pero voy a ir más allá con la ayuda del Señor sobre este tema. Y quiero hoy en este asunto llamado asuntos trascendentales comenzar diciendo que si algo es trascendental es la vida del ser humano aquí en la tierra. No hay nada más relevante delante de Dios que la vida del hombre aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Mira al que está a su lado y dígale, la vida del hombre es lo más importante para Dios aquí en la tierra. Amén. No hay otro asunto más importante en la tierra que la vida de una sola persona. Si uno solo hubiese estado a punto de perderse para siempre en la eternidad, por uno solo Cristo hubiese dado su vida. Pero gracias a Dios que Él la dio por muchos. No dice por todos, pero sí dice por muchos. ¿Por qué no todos? Porque no todos lo recibieron. ¿Pero por qué muchos? Porque gracias a Dios, aunque son pocos, aunque la mayoría son llamados y pocos los escogidos, siguen siendo muchos los escogidos. ¿Cuántos dan alabanzas a Dios por eso en este día? Gloria a Dios. Amén. Bueno, quiero comenzar mencionando varios aspectos. Había dado a conocer algunas voces muy importantes y muy resonantes en este aspecto, sobre todo voces a las que les habíamos llamado voces en contra de este genocidio llamado el aborto, porque entre otras cosas, y dicho sea de paso, el aborto no solamente es un genocidio como tal, sino que se ha convertido en una industria espantosa. Han hecho un negocio millonario, de modo que los expertos dicen que está entre los 5 negocios a nivel mundial que más dinero captan basado en vender fetos y hacer experimentos con ellos. Estamos hablando de algo sumamente horrendo. No solamente es el acto en sí, sino todo lo que tiene que ver con ello. Hablar de este tema no es para nada fácil, pero es sumamente necesario y sumamente importante. Más aún en la iglesia, cuando la Biblia nos exhorta a abrir nuestra boca por el mudo, o como lo dice otra versión, alza tu voz por aquellos que no tienen voz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen hay victoria en Jesús? Y note ese detalle. Voy a leerle 2 versiones más. En la Nueva Traducción Viviente dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Aquí hay muchas voces que se oyen y dicen, pero es que un feto no siente. Se nota que no sabe ni siquiera un poco de fetología o de embriología, o simplemente el simple y llano hecho de estudiar que el ser humano o cualquier ser puede experimentar aún dentro del vientre de su propia madre. La mayoría de traumas que usted tiene ahora, que ya es viejo, comenzaron en el propio vientre de su madre. Allí comenzaron. Por eso Dios, cuando quiere sanar nuestra vida, Él puede y debe ir aún a nuestra etapa embrional, a nuestro principio, a nuestro comienzo. En Proverbios 31:8, la Nueva Biblia Viva dice, alza la voz por aquellos que no pueden alzarla por sí mismos. Defiende a los indefensos. Defiende a los indefensos. Ahora, estaba mirando algunos detalles que me han llevado a reflexionar profundamente sobre este tema, de modo que es menester a abordar todos los abanicos respecto a esta temática. Y uno de los aspectos que quiero hoy enfatizar con la ayuda de nuestro amado Dios
es ir un poquito más allá de toda esa cantidad de voces que he mencionado, de las cuales no mencioné algunas, por ende voy a mencionar algunas más. Hemos dicho que en el mundo se están levantando muchas voces. Ese alza tu voz por los indefensos no solo nos incluye a nosotros los que deberíamos siempre hacer lo que es la iglesia del Señor, sino que personas de todo tipo. Ya hemos oído voces femeninas, hemos oído voces masculinas, hemos oído voces incluso religiosas que hacen su mención en contra de este genocidio. Pero alguien que me llamó muchísimo la atención, que acertadamente dijo algo respecto al tiempo en el cual estamos viviendo, fue un hombre llamado G.K. Chesterton, que fue un escritor británico, y este hombre estaba hablando de algo que ya se había visto en la antigüedad, se había visto en su temporada, y ahora en nuestra temporada se está volviendo mucho más fuerte, y es el asunto de lo que hoy se le llama el animalismo. Nunca confunda animalismo con amor por los animales. Nunca confunda humanismo con humanitarismo. En el cristianismo enseñamos el humanitarismo, pero jamás el humanismo. El humanismo es poner al hombre por encima de Dios y como el centro de todo. Mientras que en el sentido de hablar del animalismo, el animalismo es elevar a los animales al mismo rango de los humanos y rebajar a los humanos al mismo rango de los animales. Dijo alguien, están humanizando a los animales y están animalizando a los humanos. Y eso es absolutamente diabólico. El animalismo no tiene nada que ver con el cristiano. En el animalismo se le dice a usted que si hay un animal en extinción y al lado hay un bebito, usted tiene que salvar a uno de los dos. Él dice, debe salvar al animal en extinción porque al fin y al cabo humanos hay muchos. Si solo puede salvarle la vida a uno de los dos, el animalismo, una ideología totalmente diabólica, le dice, hay que salvar al animal porque al fin y al cabo humanos hay muchos. Pero este hombre dijo, donde abunda la adoración animal, abunda también el sacrificio humano. Abunda también el sacrificio humano. En otras palabras, el aborto también se puede definir como un sacrificio humano. Porque no estamos hablando de algo, de cosas, estamos hablando de seres humanos. De seres humanos. Joshua Enior Jiménez dijo, una cultura que se indigna por el maltrato animal, pero celebra el aborto como un avance social, no es una cultura en progreso, es una cultura en decadencia. ¿Y acaso eso no es lo que usted ve todos los días hoy en día? Movimientos de aquellas que se ponen esa franela verde por aquí y gritan por todos lados diciendo que celebran el avance y el hecho de que se anule o se deroguen leyes pro muerte o pro genocidio, pro asesinato de los niños, que bien se le puede llamar feticidio, porque lamentablemente la gente que basa su concepto de la vida bajo los criterios legales humanos siempre va a entrar en contradicciones obvias. En los Estados Unidos, por ejemplo, existe una ley en algunos de los estados donde si un hombre mata a una mujer embarazada, no solo le cobran el tiempo de cárcel por la mujer aquella que mató, sino que también lo condenan por feticidio, independientemente del tiempo que el bebito esté en el vientre. Pero curiosamente, esa misma gente está de acuerdo con el asesinato de niños por medio del aborto legal, despenalizado. Porque cuando el hombre se aleja de la moral de Dios, termina cayendo en la estupidez humana. Termina cayendo en el peor de los rangos de la humanidad, porque ya no tiene una sabiduría espiritual, sino una sabiduría de la que la Biblia le llama animal y diabólica. Guárdanos, Señor, de caer en tal horror. Estaba notando que la gente piensa, y este es un argumento de los que están a favor del aborto,
es que nosotros somos muy dados a sentimentalismos, a manipulación. Dice, ustedes son muy manipuladores, ustedes son muy sentimentalistas. Pero resulta que el sentimiento llamado amor fraternal o amor, el afecto natural del cual habla la Biblia, es el sentimiento que solo proviene del corazón de Dios, y el afecto fraternal es el afecto a lo humano, el afecto a las criaturas, el afecto a, si es madre, a los hijos, si es hermano, a los hermanos, si es padre, a sus hijos. Es decir, es lo apenas natural que debería sentirse. Pero cuando una generación entra en depravación moral, lo que ocurre es que pierde todo afecto natural y entra en afectos antinaturales, amando a los animales y odiando a la humanidad, defendiendo todo tipo de crimen, todo tipo de perversión y todo tipo de inmoralidad. Ahora, estaba mirando también que este probablemente es el único mensaje en el cual con toda tranquilidad puedo mencionar y decir estoy 100% de acuerdo con las palabras de Jorge Mario Bergoglio, por ejemplo, el Papa actual, o el famosísimo Juan Pablo II, o Benedicto XVI, o la superfamosa Teresa de Calcuta. Cualquiera de ellos, incluido un personaje de talla católica llamado Eduardo Verástegui, que es hoy en día conocido como un personaje filántropo, amante de la humanidad, pero católico, y todos ellos a nivel mundial aprovechan su posición, su estrado, su lugar, y los que vivieron y ya no están, siempre hablaron y levantaron su voz por los indefensos. Es decir, si hay un vestigio de amor fraterno aún en el corazón de la humanidad, es precisamente el que lo lleva a hablar en contra del asesinato de los inocentes, o de lo que la Biblia le llama derramamiento de sangre inocente. Ahora, estaba también notando algo bien llamativo, y es las palabras de un médico. Habíamos mencionado a otro médico, pero ahora quiero mencionar a uno que sí tiene realmente, absolutamente mucho más peso que casi la mayoría de los que haya mencionado o pueda mencionar, llamado el doctor Bernard Nathanson. Este hombre era un médico obstétrico y a la vez ginecólogo, y este personaje, las palabras de él tienen trascendencia. Número uno, porque estaré recomendando más adelante probablemente uno de los documentales más impactantes referente al tema del aborto, que si usted no tiene corazón de Dios, usted no va a sentir nada al verlo, pero cuando usted tiene el corazón de Dios, usted se tiene que estremecer al ver ese video, porque este personaje llamado Bernard Nathanson era nada más y nada menos que aquel hombre al que le llamaban el rey del aborto en los Estados Unidos. Según sus cálculos, logró asesinar un promedio de 75,000 niños, y directa o indirectamente participó también en muchos otros de esos asesinatos. Y este personaje llegó a esa conclusión de quitarle la vida a estas criaturas como si nada, porque él mismo declara al inicio del documental más impactante que he visto hasta el momento, que se llama El Grito del Silencio, y me llama la atención cómo este personaje comienza diciendo lo siguiente: cuando estudiaba medicina en 1949, no teníamos la ciencia de la fetología. Él dice, se nos enseña que el niño no nato, o sea, el feto, era algo que estaba en el útero, pero realmente era cuestión de fe el determinar si era un ser humano o no. ¿Sí escuchó lo que estoy leyendo? Y estoy citando la animalidad del hombre cuando se aparta de la soberanía de Dios. De cómo el hombre llega a pensar tan bajo, al punto de que usted y yo, aunque no hayamos estudiado ni 2 horas de medicina,
Si le preguntan a alguien que está alineado su pensamiento a la voluntad de Dios y a la dignidad de la vida que Dios le da al ser humano, usted y yo, cuando nos preguntan qué hay dentro de la mujer embarazada desde el primer día en adelante, usted no va a decir es un algo, no sé qué sea. Usted y yo diremos lo que la Biblia siempre ha dicho: un niño, un ser humano, un humano, no es un algo, es un diseño del Creador, un diseño del dador de la vida. No puede ser otra cosa que un ser humano. Pero este personaje fue impactantemente sobresaliente, porque como él decía, yo sí tengo experiencia en el tema del aborto, porque no solo lo practicó, sino que lo promovió al hacer muchas agencias y fundaciones para ir en contra de todas las leyes antiaborto y todo lo demás. Pero resulta que este hombre, luego de que llegase la ciencia llamada fetología, me llamó la atención que él cuenta lo siguiente. Él dice que se le había enseñado que el feto era algo que estaba en el útero, pero realmente que era cuestión de fe el determinar si era un ser humano o no, y si ese ser tenía cualidades personales únicas o si carecía de ellas. Pero la ciencia, dice él, ha adelantado desde la década de los 70, cuando surgió la ciencia de la fetología, que para tener una pequeña idea de qué es eso, simplemente es una ciencia que considera las implicaciones sonográficas, las ecografías, todo lo que tiene que ver con eso, y los diagnósticos cromosómicos fetales, para saber que desde los primeros días, desde el primer instante ya hay vida, desde la primera etapa de la vida en el vientre de una mujer, cuando desde el mismo instante de la concepción. Y lo que me llama la atención es que este hombre dice: por medio de la tecnología podemos ver más allá de toda duda que el niño no nato simplemente es otro ser humano, otro miembro de la comunidad humana. Y luego dice: ahora tenemos la tecnología para ver el aborto desde el punto de vista de la víctima. Desde el punto de vista de la víctima. ¿Qué fue lo que hizo que este personaje llamado el rey del aborto cambiara para siempre? Cuando la misma ciencia le abrió los ojos y pudo ver en grabación, y en aquel documental él muestra ese aborto terrible, que un hombre que hizo esto, cuenta el mismo autor, que el médico, aunque era muy joven, pero había llegado a cometer más de 10,000 abortos. Y cuando grabaron ese último aborto que estaba realizando, aquella mujer que hizo el video era una feminista terrible también, y pensaron demostrar que la criaturita allí adentro de escasas 12 semanas no tenía ningún tipo de sentimientos y absolutamente no percibía, pero en el video se nota cómo esa criatura, a través de esa succión que empezaron a hacerle al quitarle aquel líquido que lo protegía, y luego empezaron a absorber su cuerpo, como él trataba de moverse desesperadamente, y lo que hizo que ese hombre que había cometido más de 10,000, ese médico joven que había cometido más de 10,000 abortos, y aquella mujer feminista nunca más volviese a hablar del aborto, y aquel hombre nunca más volviese a cometer otro asesinato de esa clase, fue ver que no estaban matando un algo o sacando un algo, sino que estaban matando una vida humana. Y también eso sacudió la conciencia del doctor Bernard Nathanson, médico obstétrico y ginecólogo, que llegó a ser impactado por esta terrible realidad. Pero ¿a qué quiero ir con esto? Quiero decirle que esto, de que eso que está ahí adentro, yo le mostraba lo que el Código Civil de la ley colombiana dice acerca de cuando a alguien se le llama persona existente. Yo le muestro a usted lo que la ciencia ya realmente ha demostrado y ha comprobado, que la vida comienza desde la concepción, pero aún así siguen muchísimas personas con la mismísima mentalidad de que mientras esté dentro del vientre no se le puede llamar un ser humano. Algo totalmente absurdo. Eso se cree cuando la ciencia, aún, porque él mismo dice que aún la ciencia le decía que lo que había dentro era algo, con el paso de los años la ciencia ha entendido porque ha mejorado, pero
también la mentalidad del hombre, cuando se aleja de la verdad infalible de Dios en su palabra, y solo esto va a llevar al hombre a cambiar su mentalidad retorcida solo cuando alinea sus pensamientos a la revelación y aceptación de la revelación dada previamente por Dios en su palabra tocante al valor de la vida. Lo único que hace que el ser humano, aunque no haya estudiado ni 2 horas de medicina, ningún tipo de ciencia, le dé valor a la vida, es que lea la palabra de Dios, la crea y la aplique. Solamente eso es más que suficiente para entenderlo. Pero gente con un coeficiente elevadísimo como estos, intelectuales, porque no son tontos, son necios. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. No obstante, pese a los avances de la ciencia y sobre todo las verdades de la Biblia sobre el hecho de que una criatura en el vientre es un ser humano, en el vientre de su madre ya es un ser humano, mire esto, muchos hoy siguen errados bajo la premisa de que no es un ser humano todavía. Pero vamos a ver qué dice Dios, porque al fin y al cabo estamos hablando de voces y a nosotros nos interesa la voz más importante y es la voz de Dios en su palabra. Para eso, los que conocen un poco de esto saben que el ser humano obviamente ya es vida, y me llamó la atención que esto que voy a decirle lo puede consultar en cualquier página relacionada a maternidad o en cualquier página relacionada o en cualquier descripción gráfica de lo que tiene que ver con la evolución, la forma como el ser humano se desarrolla desde sus primeros instantes de vida. Y existen 3 etapas básicas, hay un sinnúmero más de nombres, pero me voy a enfocar en los 3 más importantes. El ser humano, todos, incluido usted, cada uno de los que estamos aquí, nuestra primera etapa de vida fue a través de la fusión de 2 gametos, el masculino y el femenino, pero a esa fusión se le llama cígoto. Y los expertos dicen que ese cígoto, esa primera, incluso en muchas páginas de maternidad le llaman el primer estadio de vida. El primer estadio de vida, a ese cígoto, su duración es de escasamente 24 horas. Es decir, durante las primeras 24 horas nosotros nos llamábamos, según la ciencia, escuche, según la ciencia, cígoto, pero según Dios hay algo más trascendente que todo eso. Pero aún así, la ciencia ya le llama el primer estadio de vida. ¿A qué se refiere eso? A unión entre el gameto femenino llamado óvulo y el gameto masculino llamado espermatozoide. ¿En qué momento? En el momento de la fecundación. Una célula con un núcleo que tiene 46 cromosomas, básicamente eso lo aprendimos desde la escuelita, 23 del padre y 23 de la madre. Y juntos, aquí viene el punto, la ciencia termina dándole la razón a lo que la Biblia siempre ha dicho. Y escuche, en ese sentido, estaba leyendo algo que me llamó la atención y tuve que anotarlo para que usted y yo lo podamos escuchar. Una célula con un núcleo llamado cigoto que tiene 46 cromosomas, parte de la madre, parte del padre, y juntos contienen la información genética del bebé. Es decir, ya en esos primeros 24 horitas, desde el mismo instante, ya hay información genética de qué color tendrán sus ojos, de qué estatura tendrá, cómo será su piel, cómo será él, incluso de cómo será su personalidad. Y el misterio de la palabra de Dios es que desde el momento exacto donde hay luz, porque los expertos han mostrado que cuando se unen en el cigoto para conformarlo, el gameto masculino y el femenino, el óvulo y el espermatozoide, la ciencia ha mostrado que hay un destello de luz. Y la Biblia dice literalmente que la vida era la luz de los hombres. El primer instante del comienzo de la vida del ser humano comienza en un destello de luz milagroso que solo lo puede hacer el creador de la vida. Y note eso. Me llama la atención poderosamente que
La Biblia muestra esta primera etapa del cigoto, es decir, el momento donde todo está empezando en la vida del ser humano, en lo que la ciencia le llama el primer estadio de vida, y desde allí está ya contenida toda la información genética de cómo nosotros llegaremos a ser en un momento de nuestra vida. En segundo lugar, se le llama a la segunda etapa de la vida en el vientre, se le llama en el útero embrión. Desde el día 2 hasta la semana 8, es decir, hasta los 2 meses se le llama dígalo, embrión. En tercer lugar, se le llama feto. Desde la semana 8, o sea, 2 meses, hasta el mes 9, hasta los 36 semanas o hasta el momento del nacimiento, porque algunos nacen a los 37 semanas o antes. Pero el todo es que, según la ciencia, a estas criaturitas le siguen llamando feto. En alguna etapa le llaman embrión, en otra le llaman un cigoto. A ese embrión dicen es algo deforme, todavía no puede ser, pero la Biblia nunca le llama así. La Biblia le llama vida, le llama ser, le llama criatura, le llama hijo, le llama una creación de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Usted y yo pasamos por esa etapa también. Usted y yo pasamos por ese proceso también. Pero note, el Salmo 139 del 13 al 17 en Nueva Traducción Viviente declara literalmente lo siguiente: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. De aquí está hablando del libro del código genético de la humanidad. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Qué hermoso es saber que a usted no viene como resultado de una evolución que no existe. Usted y yo venimos resultado de un propósito, de una creación, de un diseño perfecto, inteligente, complejo, maravilloso. Cada uno somos resultado de esa bendición de la creación. Pero note esto, está bien lo que diga la ciencia, pero a mí me interesa qué dice la Biblia. Pues la Biblia jamás hace tales distinciones. Es cierto que en Reina Valera dice, mi embrión vieron tus ojos. Es cierto que en la Biblia, literalmente, tanto en hebreo como en griego, jamás se utiliza una distinción entre un ser en el vientre y un ser nacido ya. Mire, Lucas era un escritor de la Biblia que además era médico. Y aquí viene el punto: el secreto de la ciencia no comienza en lo que le enseñan en los planteles educativos, porque como lo diría aquel doctor llamado Bernard Nathanson, hace no muchos años le enseñaban que no sabían qué era antes de la fetología, no sabían qué llamarle a eso que estaba dentro del vientre de una mujer, era un algo. El todo es que no sabían si llamarle un ser humano o no. Pero un médico como Lucas, que tenía alineado su pensamiento a lo que Dios dice de la vida, usó la misma palabra griega para referirse tanto a un bebé no nacido, o sea, una criatura en el vientre llamado Juan el Bautista, y la misma palabra griega utiliza para referirse a un niño recién nacido, un bebito llamado Jesús. Es decir, en la Biblia no hay tal distinción. Lucas 1:41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen aleluya? La criatura, esa palabra criatura es la misma palabra griega que se utiliza en la Nueva Traducción Viviente, lo traduce así: al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth. No dice el feto, no dice el embrión,
pero le había mostrado esa revelación que Dios pone en mis labios de parte de Dios, y es que una mujer llamada Elizabeth reconoció como su Señor a un sencillo embrión. Porque Jesús, cuando fue ante Elizabeth en el vientre de María, Elizabeth tenía ya 6 meses de embarazo, pero Jesús era menor, por lo menos con 6 meses de Juan el Bautista. Y según la ciencia, solo sería un embrión. Pero ella dijo: cuán privilegiada soy de que la madre de mi Señor venga a visitarme. Porque solo el verdadero cristianismo y la moral bíblica le da la trascendencia a la vida humana, sin importar el tamaño que tenga, sin importar la raza, sin importar el estrato, indiferentemente de todo eso. Dios le da dignidad a la vida del ser humano. Y note eso, Lucas dice: el bebé de Elizabeth saltó en su vientre. Y esto es lo que celebraron hace no mucho aquí en Colombia. Muchas personas celebran que un bebé, según la Biblia, de 6 meses ya, de 24 semanas, pueda ser abortado, asesinado de manera libre, despenalizadamente. Lucas 2, del 12 al 16, no lo voy a leer, pero si usted lo puede leer, usted va a leer en Lucas 2, versículo 12 y en Lucas 2, versículo 16, que utiliza la misma palabra griega para referirse a Jesús, el niño nacido, como el niño, como el bebé, como la criatura. Si alguien puede leerlo, Lucas 2, 12, solo ese, que lo puedan leer en alta voz. Dígame esa frase que aparece allí, léalo por favor. Todos. Ok. Hallaréis al niño. La misma palabra niño, si usted busca en el original griego, la misma palabra niño nacido es la misma palabra para criatura o bebé del vientre. Es decir, en Dios no hay distinción de tal. No sabemos de qué momento. La ley dice solo después de nacido se le puede llamar. Mientras esté, el Código Civil colombiano dice así claramente: mientras esté en el vientre no se le puede llamar. Si muere allí, criatura existente legalmente, no se lo puede reconocer como tal. Pero Dios dice en su palabra claramente que Él nos reconoce aún desde antes de nacer, mucho más cuando ya estamos formados. La palabra griega dice mucho. La palabra griega es brepos. Brepos. Y esa palabra brepos se define así en la Biblia: criatura, niño, un feto, un no nacido o por nacer, o también un recién nacido. Es decir, delante de Dios empieza a ser persona desde el mismo momento de la concepción. Si la gente leyera la Biblia y la creyera, no habría necesidad de un debate absurdo que hubo hace unos meses que decía así se titulaba el debate, decía: un bebé de 24 semanas o 6 meses no es un bebé completo, por ende no es un bebé, simplemente es un feto. Pero miren lo que me llamó la atención. Estaba mirando una pequeña entrevista, y los padres de un niño llamado Juan Ignacio, aquí en Colombia, quien nació entre la semana 24 y 26 de embarazo, a propósito de la decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto en Colombia, dice que cuando nació, ellos decían: nosotros nos preguntábamos si tendría o no tendría piel, pero resulta que ya es un bebé, no es un simple feto, es un bebé completo. Y es un niño hermoso llamado Juan Ignacio, de la misma etapa en la que muchos celebran las supuestas libertades. Porque es que el ser humano, cuando se opone a Dios, utiliza aún de la manera más grotesca la misma Biblia y la tergiversa. Por ejemplo, hay un texto en Lucas que dice claramente, por medio de la voz angelical: paz en la tierra. Paz en la tierra. Cuando Jesús nacía, decían: paz en la tierra. Pero note eso. Estaba escuchando que una de las organizaciones mundiales, donde es una de las organizaciones abortistas más grandes del mundo, hicieron una tarjetita por allí para burlarse del nacimiento de Jesús, y abajo decía: elección en la tierra, elección en la tierra. ¿Y a qué se refieren con elección? Ellos dicen: ustedes son contrarios a los derechos de la mujer,
Y ellos dicen, en cambio, nosotros somos a favor de la elección de la mujer. Es su cuerpo. La Biblia dice que no es su cuerpo. Ya hay un nuevo cuerpo. La ciencia dice que no es su cuerpo. Ya hay un nuevo cuerpo formándose dentro del vientre de una mujer encinta. Ahora, ¿cómo le llama la Biblia? ¿Y cómo tratan las personas alineadas al diseño de Dios para la vida a aquellas criaturas en el vientre materno? Pues vamos a ver qué dice la Biblia. Génesis 25, 22 al 23, en Nueva Traducción Viviente, muestra esto. Génesis 25, 22. Pero, y mire cómo lo traduce. Mientras que algunos a esas criaturas en el vientre de aquella mujer solo le llamarían un algo, o un no existente, o un no humano, la Biblia dice, pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor, ¿por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, mire lo que puede traer cargado cada mujer en su vientre. Dice, los hijos que llevas en tu vientre, no es un algo, son hijos que llevas en tu vientre, llegarán a ser dos naciones. Y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cada vez que una mujer tiene un hijo en su vientre, está realmente teniendo un propósito de Dios dentro de ella. La traducción en lenguaje actual dice, ella se dio cuenta de que iba a tener mellizos, porque los niños, la versión Reina Valera dice, porque los hijos se peleaban dentro de ella. Para los que dicen que no hay absolutamente ningún tipo de sentimiento, de nada, no tienen reacción alguna, pero dice, se peleaban dentro de ella, por eso se quejó y dijo, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Y Dios le respondió, tus hijos representan dos naciones, son dos pueblos separados desde antes de nacer. Uno de ellos será más fuerte y el otro será más débil, pero el mayor servirá al menor. ¿Cómo le llama la Biblia? Hijos, seres con propósito, incluso les llama naciones. Había una descendencia que provendría. Lucas 1, 42 al 43, en la Nueva Traducción Viviente, dice, Elizabeth, eso es cuando se encuentra Elizabeth y María, dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. Y tu hijo es bendito. Sí, el embrión, el que no reconocería a nadie. Tu hijo, no dice el que no se sabe qué es. La Biblia literalmente reconoce a una criatura como un ser con propósito, como un ser humano. Diseño divino en el vientre de una madre. Y luego dice, ¿por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Ahora, dicho esto, quiero mencionar otras voces rápidamente, porque estaba leyendo un libro ayer que me impactó mucho y tomé dos citas que me llamaron la atención. El libro se llama El rol del cristiano en la política y la soberanía de Dios. Dice, cuando una cultura se preocupa por proteger animales en peligro de extinción, pero asesina a los niños en el vientre de su madre, es claro que el nivel de maldad al cual hemos llegado es muy grande. Eso evidentemente tiene grandes consecuencias y no pasará desapercibido delante de Dios. Los ateos absurdamente dicen, bueno, si Dios existe, entonces ¿por qué no detiene este genocidio? Porque Dios no está para andar deteniendo ni impidiendo la maldad del hombre, Él está para juzgar la maldad del hombre. Él está para condenar la maldad del hombre. Hay gente que piensa que Dios tiene que andar metido en todos los asuntos de la vida, aunque Él está en control de todo, ese control lo lleva a Él muchas veces a permitir la maldad para el propio juicio de la humanidad. Y note, estaba leyendo también algo más, pero me llamó la atención esa frase en particular. Este mismo autor llamado David Ormachea hizo una serie que se llama No matarás, la orden divina de defender la vida. Y tomé nota de esta frase: Dios es el autor, el dador y el preservador de la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Y dice, y solo Él tiene el poder para decidir quién vivirá y quién morirá. Solo los que no creen en Dios o no lo toman en cuenta en ninguna decisión pueden elegir el aborto como una opción. El aborto quebranta la orden de no matar y en vez de preferir la muerte, mantener una defensa bíblica de la vida. Ahora, estoy mencionando algunos detalles que me han llamado poderosamente la atención. Entre ellos, el hecho de que el Salmo 9:12, en 3 versiones de la Biblia, dice así. El Salmo 9:12, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. En la Nueva Versión Internacional dice, el vengador de los inocentes se acuerda de ellos, no pasa por alto el clamor de los afligidos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos, no pasa por alto el clamor de los que sufren. ¿Qué quiere decir esto? Que hay uno que es el vengador de la sangre de tantos inocentes. Estábamos mirando unos cálculos y más adelante entraré de lleno en lo que tiene que ver con cifras y estadísticas, pero un cálculo que me llamó tremendamente la atención es el que está relacionado a la Primera Guerra y a la Segunda Guerra Mundial. Entre Primera y Segunda Guerra Mundial se murieron un promedio de más de 60 y algo de millones de personas, solamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero solo con el aborto y solo en Estados Unidos, hasta la fecha, han muerto más de 63 millones de criaturas. Desde 1973, que fue ese dictamen genocida del famoso Roe versus Wade, aquella ley que constitucionalizó el aborto en Estados Unidos, que gracias a Dios en 2022 fue derogado una vez más como un no derecho, porque abortar jamás será un derecho. Asesinar jamás será un derecho delante de Dios. Y noten este detalle importantísimo, diga importante. Voy a mencionarle algunos aspectos más que son trascendentales. Éxodo 23:7 dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Yo no justificaré al impío. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto entonces? Según lo que hemos leído, hay unas verdades bien importantes que quiero mencionarle para hacerle un paralelo y a la vez aclarar algunos aspectos que han surgido, porque hay personas que me han preguntado sobre estos detalles. Número uno, en Mateo 19:18, la Biblia dice, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Esto aquel joven rico, el Señor lo confronta de esa manera y le dice, entre esos mandamientos está no matarás. No obstante, en Génesis 9:6 aparece un texto que pone a dudar y a la vez a no saber qué explicar a muchas personas aún en el cristianismo. Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El único ser en la tierra hecho a imagen de Dios es el hombre. Reitero, nosotros no somos animalistas, amamos a los animales, debemos cuidar a los animales. El justo tiene compasión de su bestia, pero no le hacemos culto ni los igualamos al nivel de los hombres. Siguen siendo simplemente animales. Según Génesis 1:26 y 27, sojuzgados por la autoridad del único ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis 9:6 nos revela algo que le voy a mostrar de esta manera. Hay 2 versículos más que aparecen en Levítico 24:17 y Mateo 5:21. Levítico 24:17 dice, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Que sufra la muerte. En Mateo 5:21 Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. De juicio. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, hay una ley que se llama
literalmente en Génesis 9:6, que es de donde parte la inquietud tan relevante. Y es menester que lo diga, lo voy a decir de la manera más clara. Según la Biblia, lo que es pena de muerte es algo absolutamente vigente, absolutamente bíblico. Es decir, la pena de muerte para quien ha causado crímenes de lesa humanidad es absolutamente bíblico y actual. Hay mucha gente que no ha entendido eso. Pero lo curioso es que los que están a favor del aborto están en contra de la pena de muerte del violador, pero están a favor del asesinato del inocente niño que nace por medio de violación, o que es engendrado por medio de violación. Y note cómo se aplica esto. En estos versículos vemos aquí, número 1, diga el derecho a la vida. Número 2, diga la dignidad de la vida. Número 3, diga el valor de la vida. Número 4, diga la ley de la retribución. En la Biblia el Señor establece algo que se llama la ley de la retribución, que se echa para aplicar justicia. ¿Para qué está ese código? Para que se aplique justicia debida cuando alguien se atreve a derramar sangre de hombre. Y esa expresión hombre incluye un ser humano inocente. ¿Quién es el único que puede hacerlo? Porque esto no es autoridad legal para todo el mundo. Es decir, no todo el mundo puede matar. Incluso en el Antiguo Testamento, voy a mostrarle con un ejemplo cómo se hace la distinción entre aplicar el código de Génesis 9:6 y cuando el hombre violaba ese código. Esa autoridad de Génesis 9:6 es una autoridad dada a quien ejerce como justicia o como justiciero en su momento. Diga, el justiciero. Es decir, ¿quién tiene según la Biblia el poder para penar de muerte cuando es justo? El que está en autoridad en ese momento, pero no en autoridad según sus criterios, sino en autoridad según Dios. Voy a ponerle este ejemplo. En la época de los jueces, los encargados de penar con muerte a los enemigos del pueblo de Dios eran los jueces. Acuérdense que Sansón jamás fue acusado de ser un asesino, aunque mató miles de personas. Fue acusado de ser un inmoral, pero no un asesino, porque él era un juez que mataba para hacer justicia. Número 2, los profetas. Acuérdense que del admiradísimo Elías mató. Los hombres de Dios, profeta Elías, entre ellos, mataban. ¿Por qué? Porque hacían justicia bajo una ley que se llama la ley del talión. Ojo por ojo, vida por vida. Los reyes tenían también esa misma autoridad. Recuerde que David nunca se le llama asesino por cortarle la cabeza al gigante, pero sí se le llamó asesino cuando mató y derramó sangre inocente. Allí está la distinción. El código legal de penar con muerte o pena capital al asesino de sangre inocente era para quien era autoridad o ejercía autoridad en el momento. ¿Quiénes? Jueces, profetas, reyes o quien ejerce autoridad aplicando el código moral. Pero note ese detalle. No valida para quien no le corresponde aplicarla. Es decir, aplicar la pena de muerte no es válida para quien no le corresponde aplicarle. Todo lo que se haga fuera de ese código se considera derramamiento de sangre inocente. Ahora, note eso. Escuche bien. No valida para quien no le corresponde aplicarla. O sea, quien mata, escuche bien, sin estar facultado legal y moralmente, se constituye en un asesino. Un policía, un militar no es asesino si le quita la vida a alguien para defender la soberanía de un pueblo o le quita la vida a alguien que va a atentar contra su propia vida. Pero se convierte en asesino, se convierte en criminal cuando injustamente lo hace y aprovecha su autoridad y abusa de su posición para quitarle la vida. Ahora, escuche esto, el asesino es quien viola la ley moral de no asesinar o quitar la vida y lo hace movido por una intención pecaminosa. Ahí está el punto. Cuando una persona, aunque esté en autoridad, como fue el rey David, o como lo puede ser, vuelvo al ejemplo, un militar, quien sea, en el momento que ejerce y mata a alguien movido por una mala intención o por una intención pecaminosa, en ese momento su crimen se convierte en algo juzgado y condenado por Dios.
No en el cumplimiento de su deber, pero sí cuando excede sus limitaciones. De la misma manera ocurre con el rey. La Biblia muestra algo bien interesante, y es que el asesino es quien viola la ley moral de no asesinar o quitar la vida, y lo hace movido por una intención pecaminosa o para tapar otro pecado. Ejemplo, David a Goliat. Después de ser ungido como rey, ya era autoridad, aunque no estaba en el palacio, pero David en su autoridad, aunque no ejercía como rey, no se le cuenta como crimen haberle cortado la cabeza a Goliat. Él era un asesino, Goliat era un asesino con malas intenciones contra el pueblo. Recuerde que las intenciones de Goliat era vencer a uno para esclavizar a todos. Así que ese asesino Goliat tenía que ser confrontado por una autoridad que pueda quitarle la vida sin caer en un asesinato y hacer justicia. Así que Goliat era un asesino con malas intenciones contra el pueblo, pero escuche, al mismo David, ya rey, sí se le contó como un crimen cuando fue el asesino intelectual de Urías Eteo, a quien se lo cobraron como sangre inocente. Porque Urías Eteo le estaba sirviendo a él, y el propósito de David no era liberar a la nación, no era liberar al pueblo, no era proteger la nación, sino que era tapar su propio pecado. ¿Estamos claros hasta ahí? Sé que esto es necesario, sé que esto es delicado, pero sé que debo hablarlo. Escuche esto. ¿Cuál es el momento en el cual Dios condena un pecado? Por eso se llama asuntos trascendentales, y el aborto cataloga de esa manera. Escuche, cuando hay motivaciones pecaminosas que conducen o que llevan al individuo o a la mujer a convertirse en un asesino. Por ejemplo, ¿cómo sé, según la Biblia, que alguien es catalogado como un asesino? Número uno, quien lo hizo por sueldo. A eso se le llama un sicario, asesino a sueldo, de los cuales fue anteriormente Judas, un iscariote, un asesino a sueldo. Número dos, ¿a quién se lo cataloga, según la Biblia, como un asesino? Alguien que mata por maldad o por placer. Esos son los psicópatas, por maldad o por placer. Número 3, alguien que asesina movido por odio, por celos, por venganza o por ira. Escuche, odio, celos, venganza o ira, a esos sentimientos negativos que llevan a alguien a quitarle la vida a otro, a esa persona delante de Dios se le cobra esa vida también. Número siguiente, quien comete aborto o se practica un aborto, un suicidio, un fratricidio, o por cobrar una herencia o seguros, matan a sus propios hermanos. Todos estos califican como asesinatos por conveniencia pecaminosa. ¿Por qué? Porque el que comete aborto lo hace por un dinero, lo hace por ser parte de la industria del aborto, de la millonaria industria del aborto. Estos cobran, el que lo practica, el médico que lo hace. Pero quien se practica un aborto adrede, así sea pagado o gratis, esa persona también cataloga como una persona que para tapar un pecado, algunos lo hacen para tapar su fornicación, otros lo hacen para tapar su adulterio, otros lo hacen porque sí, porque hay un sentimiento pecaminoso que las mueve a hacer eso, aunque no hayan cometido adulterio, aunque no hayan cometido fornicación. Hay personas que han matado a sus propios hijos, hijos de sus propios esposos, de su propia pareja. Es decir, no hay otra razón más que un sentimiento pecaminoso. Esa persona que se practica un aborto de esa manera también califica como un asesino según Dios. Número siguiente, quien hace un suicidio para escaparse de algo que va guiado por una influencia del mal, también califica de eso porque está quitando su propia vida, cosa que solo le corresponde a Dios. Un fratricidio y otros más. Note esto, estoy explicando Génesis 9:6. La nota es que no es igual al que lo hace, porque esto es lo que me han preguntado. Pero pastor, yo les expliqué que cuando usted busca en internet tipos de aborto, usted debe pensar bíblicamente, no secularmente. Ese es el punto. En el mundo le dicen que existe aborto inducido y aborto espontáneo. Eso es una completa mentira. No existe tal aborto espontáneo.
porque aborto es asesinato, adrede, a propósito, espontáneo, es que lo perdió aunque no quería perderlo. Es porque fue accidental, es porque algo sucedió. Usted no cataloga como una mujer criminal o como un aborto. El sistema le ha metido palabras a la gente, y en medicina, como lo decía el doctor Nathanson, en la política y en cualquier área usted le meten todo tipo de palabras que cuando las mide con base a la palabra de Dios son completamente mentira. No existe tal aborto espontáneo. Aborto es asesinato, espontáneo es accidental. El que pierde a su criatura accidentalmente, en este caso, no califica por abortista o por aborto. No es un aborto, es una pérdida. Llámele como quiera, pero no se deje meter el cuento de aborto espontáneo. ¿Sí me estoy explicando? Escúchese esto más. Quien quita la vida facultado por la ley para defender la soberanía, por ejemplo, un militar o la sociedad, un policía, o por defensa propia, según la Biblia, no califica como un asesino. El asesino es el que le quita la vida a otro basado en un sentimiento pecaminoso, odio, rencor, venganza, algo así por el estilo. ¿Cuál es la reflexión práctica de Génesis 9:6? La reflexión práctica de Génesis 9:6 es esta. Basado en Mateo 7:12, hay una regla que se llama la regla de oro. Esa regla de oro dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que el propósito de Génesis 9:6, no solo el valor, la dignidad de la vida, no solo el derecho que el ser humano tenía que vivir, y que la única manera de que esa vida pueda ser por lo menos en parte pagada es que quien lo mató también muera de la misma manera, sino que ahora literalmente no significa que vamos a querer que todas las mujeres que abortaron se mueran porque le quitaron la vida a sus hijos. No. Incluso, ni siquiera que todos estos médicos que le quitan la vida de la manera más horripilante a estas criaturas se mueran o los maten. No. Lo que estamos diciendo es que la ley de la regla de oro dice que si alguien quiere alinearse a la voluntad de Dios, debe pensar en esto: todo lo que usted quiera que le hagan a usted, hágaselo a otro. Si usted quiere morir succionado, despedazado, aplastado, decapitado, quemado, absorbido, destrozado, descuartizado, como muere un bebito en el vientre de su madre, pues hágalo, defienda eso. Si usted quiere eso para usted, pregunto, ¿quién con 3 dedos de frente quiere morir de esa manera? A menos que esté mal de la cabeza. Pero una persona normal no quiere morir, y menos de semejante manera. Si una mujer o un abortista no le gusta morir de la misma manera que muere una criatura inocente, por succión, desmembramiento, solución salina, etcétera, no debería practicar ese tipo de asesinato, ni permitir ni promover que lo hagan con otros. La Biblia dice que hay gente tan perversa que ha perdido el afecto natural, que no solo lo hace, sino que se deleita, se complace con los que lo hacen. Y ello incluye el asesinato y el derramamiento de sangre inocente. Concluyo explicando una vez más eso. Génesis 9:6 indica, número 1, que solo hay gente facultada por Dios. Y si hay algo que lamentablemente en las leyes perversas a nivel mundial se está permitiendo hoy, es que aunque el 95%, según las estadísticas, de las personas que nacen no nacen por violación, solo menos del 5% están incluidos violaciones. En el 5% están incluidos personas que tienen problemas, malformaciones y todo el asunto y peligro en la vida de la madre. Solo en el 5%. Pero el cuento que han regado hoy es que la mayoría se mueren y pues por violación. Pero resulta que en la violación el que debe morir es el violador, no la criatura inocente. Si hay alguien que tiene que pagar, sería el violador, según el código de 9:6 de Génesis. Pero ¿qué es lo que ha pasado hoy? Que todos los valores se han pervertido. Vivimos en tiempo de gracia, sí, al punto que Dios puede perdonar el crimen del aborto,
pero siempre y cuando haya alineación a la voluntad de Dios. Porque hay gente que pretende que se le maquille el pecado. Incluso hay predicadores humanistas. He escuchado muchos predicadores humanistas. No le diga eso. No les hable así. ¿Cómo le va a decir así a la gente? Pero resulta que la palabra de Dios al crimen le llama crimen. Yo no puedo llamarle de otra manera. Derramamiento de sangre inocente se le llama así. No puedo llamarle de otra manera. Y la iglesia del Señor está para alzar su voz en este tiempo. ¿Quién es quien tiene autoridad máxima hoy para quitar la vida cuando Él considere hacerlo? El único justiciero del universo. Porque las leyes humanas pueden fallar. El rey David falló terriblemente. Podía matar legalmente delante de Dios, sí. ¿A quiénes? A todos los enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué a Saúl se le dijo quítale la vida hasta los pequeños? Porque la ley del talión indicaba que esa nación amalecita también le había quitado la vida, aún en el vientre de muchas mujeres, a muchas criaturas también. Y la ley del talión decía, aún sus pequeños deben morir de la misma manera como ellos mataron a muchas otras personas más y a muchas criaturas más. Quiero terminar hoy leyendo esta palabra y quiero que se ponga de pie. Proverbios 24, 10 al 12. Escuche esto. La Biblia dice esto. Son 3 palabras que quiero reiterar una vez más. Número 1, Proverbios 24, 10 al 12. La Biblia dice, rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. Si usted ha tenido la oportunidad de ver esos videos de cómo actúa una criaturita en el vientre, es como un ser que tambalea porque está allí. Lamentablemente muchas de esas criaturas van tambaleando hacia su propia muerte en el lugar que debía ser y fue diseñado por Dios para ser el lugar más seguro de toda su existencia, el lugar favorito para ellos. La Biblia dice en Deuteronomio 27, 25, maldito todo el que acepte un pago o recibiere dinero o soborno para matar o para quitar la vida a un inocente, y todo el pueblo responderá amén. La Biblia dice claramente que hay maldición. Note usted cómo desde 1973 para acá Estados Unidos ha decaído horripilantemente, al punto que ya están a punto de quitarle su primera potencia mundial, porque es una nación que por ley legalizó la masacre, el genocidio. Proverbios 31, 8 sigue diciendo, habla a favor de los que no pueden hablar así por sí mismos. Y en cada mensaje de esta lección debo reiterar lo mismo. Si eres una mujer que ha cometido un aborto, no permitas tampoco que el diablo te llene de tal nivel de culpabilidad que creas que ya no hay perdón para ti. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Siempre y cuando tú vengas y te arrepientas de verdad delante de Él. Si Dios algún día te concede el privilegio de tener una criatura en tu vientre, nunca más vuelvas a cometer semejante locura. Dios tiene poder para perdonarte aún el pecado del aborto. Número 2, si eres un hombre que machistamente, de lo que hablaré en el próximo mensaje, obligó a una mujer a abortar, a ellas no se les cuenta como crimen porque fueron obligadas, aunque les dejaron un vacío en su alma. No solo es un vacío en su cuerpo. Una mujer me contaba y me decía unas palabras que me abismaron. Un médico de estos le dijo a ella cuando ella fue a ese lugar. Ella iba insegura y temblorosa, porque no todas van ahí emocionadas, no, van muchas de ellas aterradas, porque han leído sobre las consecuencias que puede traer hacerse un aborto. Pero este hombre le dijo, bueno, si tú vienes aquí, ¿vienes a un control prenatal o a recuperar tu periodo? ¿A qué vienes tú? Porque para ellos eso sigue siendo un algo, pero delante de Dios, eso que está allí es una criatura maravillosa, es un especial tesoro en el vientre. No importa ni la condición en la que venga, y de eso hablaré más adelante a fondo. Hay gente que dice, pero ¿y si es ciego? ¿Y si tiene problemas? La Biblia dice claramente, ¿quién hizo al sordo? ¿Y quién hizo al mudo? ¿Quién hizo a ese ser? Yo, Jehová. Dios sabe por qué lo trae así, pero hay gente que osa quitarle la vida a ese tipo de criaturas. Hay mujeres que por fe, y conozco el caso de 3 en particular, que les han dicho, si su hijo no, su vida está en riesgo, usted se va a morir. Ellos oraron a Dios
y dijeron, no vamos a decidir quitarle la vida a mi criatura. Hoy en día tienen un niño maravilloso. Es un pastor que cuando él me autorice contaré su historia, y su esposa. También conozco el caso de otro pastor muy amigo. Tuvo 2 hijos. Le dijeron que había tanta incompatibilidad entre ellos que le decían, si ustedes llegan a tener a ese niño van a hacer con tal y tal problema, le va a faltar eso. Prácticamente le decían que iba a salir un fenómeno. Y ellos decidieron en oración y en fe tenerlo. Y es un niño maravilloso. Quedó en embarazo por segunda vez. Le dijeron peor, esta vez era peor. Decidieron tenerlo. Y hoy en día es otro niño espectacular, precioso, perfecto. Porque los médicos se equivocan, Dios jamás se equivoca. Si Dios permitió que alguien quede implantado en el vientre de una madre, ese ser nació y nacerá con propósito. Si María hubiese hecho caso a la voz de las circunstancias, era una vergüenza porque ella, según las normas y según el contexto histórico y según la situación del desposorio, solo tenía 13 años de edad. Era toda una vergüenza para ella quedar embarazada. Y aparte de decir que fue el Espíritu Santo el que la embarazó, aparte que estaba comprometida y tener que decir la verdad, no es de mi cónyuge, no es de mi desposado. Pero ella decidió tener en su vientre y albergar al ser más hermoso de todos los tiempos, Jesucristo. Hay algunas que se consideran demasiado jóvenes para tener un hijo, pero si Dios permitió, sea cual fuere tu edad en la que hayas permitido, esa criatura es con propósito. Hay algunas que se consideran demasiado viejas. Pregúntale a Elizabeth. Elizabeth ya era una mujer avanzada en edad, pero dentro de ella había un gran predicador y un gran profeta de Dios. Hay algunos que dicen, no puedo permitirlo porque no tengo la economía. Pero resulta que cuando Dios permite una herencia, la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Y si viene una herencia, detrás de esa herencia también vendrá tu bendición. Y tu bendición no vendrá del gobierno, no vendrá del hombre, vendrá directamente del que implantó esa vida en su vientre. Así que yo quiero orar y quiero que me ayude a orar. Si hay algo que me mueve, es porque yo no solamente amo las almas de los hombres, sino cada vida humana. Y en mi limitado amor, imagínense cuánto le duele a Dios una vida de esas. Aunque es verdad que Dios la recupera, y de eso le mostraré más adelante. Todos los niños quemados, matados por el faraón, matados por el Herodes y por todos esos perversos, y todos los millones de niños que han sido asesinados, ellos aseguraron un lugar. Pero las consecuencias tiene que pagarlas la humanidad, empezando por su propio padre o madre. Pero para todos hay esperanza hoy. Así que ayúdenme a orar. Si usted tiene la oportunidad, hermana, espero esto, de escuchar que una mujer quiere abortarlo, por favor, haga todo lo que esté a su alcance, con tal de impedir que esa vida sea asesinada. Habla por aquellos que no pueden hablar. Todas las que tienen un hijo, una hija, denle gracias a Dios por tenerlo. Y dígale que si algún día ese hijo o hija van a tener un hijo, que ni él promueva ni ella esté dispuesta a quitarle la vida a esa criatura. Ore conmigo, tenga la amabilidad. Levante su voz. Señor y Dios, hoy vengo ante tu presencia una vez más. ¿Cómo no hemos de hablar ante esta lacerante realidad? Señor, estamos entendiendo que tu palabra se ha cumplido al pie de la letra cuando declara proféticamente que llegarán los tiempos donde habrán hombres crueles, hombres intemperantes, personas que no tendrán ningún tipo de afecto natural, ningún tipo de amor, no tendrán ningún tipo de misericordia. Ellos quieren misericordia, pero no son capaces de dar misericordia. Pero tu palabra también nos muestra, oh Dios, que si alguna mujer ha fallado y ha caído en este crimen horrendo y terrible, o un hombre ha obligado a alguna mujer a llegar a ese nivel tan devastador,
pecador puede ir a tus pies. Y tu palabra dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre nosotros su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Tu palabra dice, oh Dios, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Si tú has fallado, estás a tiempo, como lo hizo David cuando derramó sangre inocente y fue desenmascarado por la voz profética. Él, en lugar de pretender seguir ocultando, declaró su pecado, reconoció su falta y nunca más volvió a cometer tal iniquidad. Llegó el tiempo en esta noche de que la iglesia tenga la misericordia y el corazón de Dios, que valora cada vida en el vientre de una madre. Y tú que lo has cometido en algún momento, tú que estabas a favor de eso, una de las formas de entrar no solamente en arrepentimiento, es ahora que tus labios se abran para hablar a favor de la vida y para impedir que otro llegue a cometer tal acto. Hoy declaro en el nombre de Jesús que esta iglesia se llena del amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y tu gracia sana, tu gracia libera, tu poder purifica y nos da poder, argumentos, sabiduría y autoridad para hablar a favor de los que no tienen voz. En el nombre poderoso de Jesús.